Por eso lo hemos convocado a un hombre que trabaja con honestidad dentro del mundo de la política en Latinoamérica, que es uno de los representantes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores. Me refiero a Cristian Castillo, a quien le doy la bienvenida, ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Gracias por Hola, ¿qué tal? acompañarnos. ¿Cómo están? Bien, bien. Hacía mucho tiempo también que contigo no dialogábamos, así que bienvenido un poco como para ver, de intentar clarificar esto que nos está pasando, ¿no? En esta sociedad bastante confundida de estos días, ¿no? Y la situación verdaderamente en el mundo está complicada, ¿no? Ajá, Con los efectos de la guerra en Ucrania y la desestabilización de la situación económica producto del crecimiento de la inflación ajá, y digamos, restricción de las exportaciones de granos, tanto de Rusia como de Ucrania, que está provocando situaciones muy, muy difíciles para gran parte de la población. ajá. Y bueno, en estos días el semanario británico de Economist, el semanario conservador, señala que hay un crecimiento muy grande de las protestas populares en numerosos países, o sea, da cuenta de esa situación y uno verdaderamente puede esperar un incremento de esto, ¿no? En Ajá. nuestro país esto se agrega a las situaciones domésticas, donde la inflación verdaderamente es muy, muy alta, ¿no? Sí. Y donde las condiciones de vida del pueblo trabajador son cada vez más difíciles, donde aunque uno tenga trabajo, verdaderamente no llega a fin de mes, y gran parte de quienes viven bajo la línea de pobreza, que en Argentina es un 37% de la población aproximadamente, bueno, lo hacen, digo, a pesar de tener empleo, ¿no? Ajá. Parte de quienes no lo consiguen. O sea, la idea de que con la recuperación económica mejoraban las condiciones de vida, bueno, no se ha verificado en este caso, ¿no? Pues los empleos que se han creado son mayoritariamente informales Sí. o bajo la figura del monotributo Ajá. y no verdaderamente con todos los derechos que la clase trabajadora tiene, ¿no? Ujú. Vos como sociólogo, ¿cómo estás justamente teniendo en cuenta todo esto que planteás, ¿no? Esta tremenda problemática que tiene la gente hoy por hoy en una situación de miseria, de deterioro del salario, donde no podemos sostener el mantenimiento de las familias en condiciones adecuadas, con un nivel galopante de pobreza, de miseria como tiene la Argentina y el padecimiento que tienen muchas familias, producto de esta coyuntura de también irresponsabilidad de la dirigencia que no está a las alturas de las circunstancias. No se está viendo una manera lógica de recomponer justamente el bolsillo, las necesidades que tiene la gente, y aparte hay un combo de situaciones bastante complejas, ¿no? Desde ya, ahora es obvio, esto no es en un día que surgieron 17 Por millones de eso, pobres, viene sino de que hace es una bastante tendencia tiempo. que ya viene de hace varios años, Claro. varios gobiernos, Ujú. pero efectivamente no se revierte, porque bueno, hay una falla en señalar las causas de esto, que no son, como pretenden algunos, el gran gasto público. Ahí no está el problema en Argentina, se pagan salarios de hambre, lo que hace a la educación, a la salud. Los Ajá. planes sociales son verdaderamente bajísimos, 19.000 pesos mensuales, no, con eso no vive nadie, sino que hay una situación de, digamos, creciente desigualdad y de no reversión del hecho de una tendencia donde los dólares que entran en las exportaciones por una ventana se van por la otra, Ajá. y Argentina está en una situación de inestabilidad verdaderamente muy grande y una fragilidad de todo el esquema Claro. económico, bueno, que genera una presión sobre los precios, Sí, unas sí. remarcaciones constantes por parte de los que son formadores de precios, Ajá. y que el grueso digamos, de lo que entra por las exportaciones va a parar a muy pocas manos, ¿no? Entonces, esa situación va provocando un deterioro del mercado interno. Vos fíjate que hay una cuenta que es lapidaria: de cada 2 pesos que un asalariado tenía en el bolsillo en 1974, hoy tiene uno. Claro. Es decir, que hubo una Tremendo. transferencia de ingresos del Tremendo, claro. trabajo hacia el capital en Argentina en 40 años, que es verdaderamente choqueante, ¿no? Ajá. Y lo mismo el aumento de los niveles de pobreza, del 4% a mediados de los 70 y hoy está rondeando el 40%.
Entonces hemos... Es un porcentaje muy preocupante, alarmante realmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay falta de concientización justamente de algún sector de la política que no ha sabido emprolijar esta situación? Porque a lo largo de estas 5 horas venimos hablando con muchos profesionales, muchos analistas, investigadores, y todos van al mismo tema, ¿no? La cuestión de la corrupción. ¿Qué ha pasado que no se ha podido salir de esa dramática situación que genera un sector de la política, en su gran mayoría, que se complota para que esto no se resuelva debidamente y de las condiciones que deberían hacerlo de una manera razonable, ¿no? Lo que pasa es que se ha consolidado un modelo de acumulación capitalista en el país que está cada vez más primarizado Ujú. y ligado a una clase dominante que se caracteriza por generar activos permanentes en el exterior, o sea, por drenar los recursos que salen del país, Sí. llevarlos afuera, depositarlos en paraísos fiscales, tienen Ujú. prácticamente un Producto Bruto Interno ahí, y son las condiciones que se han naturalizado de la acumulación capitalista en Argentina. Ahora, convengamos que también parte de esta dirigencia ha actuado de esa misma manera, ¿no? Porque fíjate vos el Eso enriquecimiento tiene lazos. ilícito que tienen muchos políticos y funcionarios, es muy claro, ¿no? O sea, hay cientos de miles de cantidades de denuncias por todos lados y no pasa nada, ¿no? O sea, es como que la Argenlandia de la perversidad se impone ante la cuestión de la justicia y de la razonabilidad. Eso es lo más también preocupante que tenemos en estos tiempos. Bueno, desde ya que ha habido mucha connivencia desde el poder político con el poder económico más concentrado. Ajá. Y no hay intenciones, insisto, de revertir este esquema general de acumulación que cada vez más nos promete un futuro, insisto, de exportadores de materias primas y para de contar. Ajá. Porque cuando uno ve lo que plantean como salida, como solución, uno ve que es la profundización de eso que algunos han dado a llamar el modelo extractivista, Sí. y que no hay vías de pensar una salida por otro lado. Bueno, en nuestro caso, desde la izquierda hemos planteado, entre otras cuestiones, la posibilidad de reducir la jornada laboral a 6 horas, manteniendo el salario, Ujú. de forma tal de poder crear con su aplicación, solo en las principales 12.000 empresas que hay en Argentina, 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Ujú. Porque fíjense ustedes la paradoja, que por un lado tenemos empleos precarios, Sí. desocupados, y por el Ujú. otro lado una sobreocupación que según la última medición del INDEC afecta casi el 30% de la población. Y mientras ha aumentado la productividad del trabajo, la jornada laboral o se ha mantenido o incluso ha crecido, porque el límite de 8 horas de la jornada legal Sí. en realidad no se cumple en numerosos trabajos donde para poder llegar a fin de mes la gente tiene que hacer horas extras. Sí. Mm. Cuando una organización racional de los recursos económicos plantearía que si ha aumentado la productividad, la reducción de la jornada laboral es algo que podríamos implementar. Pero bueno, eso implica chocar con intereses, ¿no? De quienes Ajá. usan la tecnología no para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para incrementarlas. Vos fíjate que hay actividades económicas enteras que se Que ya están presentan dentro de como esa órbita, modernas ¿no? Ujú. y que sin embargo Claro. implican el trabajar sin ningún derecho. Por ejemplo, Ajá. las apps ligadas a las empresas de delivery, Ajá. donde algo que un trabajador consideraba que iba de suyo, tener un aguinaldo, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, licencia por maternidad o por estudio, hoy es algo que no se tiene, se encubren las relaciones laborales Ujú. con verdaderos fraudes que Claro, implican hay un un deterioro montón de complejo en esas guita, ¿no? circunstancias, sí, hay mucho deterioro en esa materia, ¿no? Pero Porque enorme. La tampoco, juventud claro, prácticamente no conoce los derechos que tuvieron sus padres. ajá, Entonces vivimos en una generación que no es que piensa que va a estar mejor, ujú, sino que ya ha asumido que va a estar peor de la generación anterior, ¿no? Eso en ajá, sectores muy mayoritarios de la población. Y bueno, y el futuro que prometen, insisto, es mayor precarización en el empleo, no mejores salarios, y esta es una situación que crea también desmoralización en parte seguro, importante de y la sí. población y Ujú. bronca, ¿no? Son dos sentimientos que van de la mano, por un Ahora, lado ¿qué pasa? ¿Qué descontrol. pasa? Esto que vos planteás es muy interesante remarcarlo, porque es donde uno se da cuenta, Cristian,
que hay una falencia también de los organismos del Estado que no están dando el aval a los pequeños desarrolladores, a los pequeños comerciantes e industrias, a las pymes o a las empresas familiares, que son justamente los que incentivan y generan un desarrollo y un nuevo crecimiento de la productividad. Bueno, pero que Atenta el cuando vos Estado tenés automáticamente contra esos sectores, ¿viste? Porque lo cuando, cargan cuando con un montón de impuestos, lo presionan de todos lados, que le imposibilitan también el desarrollo lógico en una situación crítica internacional y donde evidentemente países como la Argentina, que siempre han hecho los deberes mal, terminan en situaciones bastante complejas. Nadie puede sostener una situación de estas características. Tenés lo- un Estado usurero, abusivo, que no le da las herramientas básicas a la gente para que se pueda desarrollar. No se puede pretender otra cosa, ¿no? O sea, hay una no, falta de raciocinio, de a ver, transparencia en en eso. realidad vos tenés un Estado que depende con quién actúa, se mueve de una Claro. manera o de otra, porque Hmm. con los grandes evasores no los controla. Ahí está. Y vos tenés que en Argentina la evasión que hacen los de arriba, después lo terminan pagando los que están un poco más abajo. Entonces, esa es una realidad Ujú. donde se ha naturalizado el hecho de que se calcula que más del 40% de lo que deberían pagar las grandes empresas de impuestos no lo Sí. hacen, evaden, eluden. Esto lo hacen gracias a formas de contabilidad creativa en muchos Sí. casos y a Ese. connivencia del Estado en otros, Ujú. y eso termina incrementando los impuestos abajo, no solo, digo, en el sector pyme que vos decías, sino también directamente al consumo. Argentina Claro. tiene una tasa de IVA Sí. altísima que saltó Se primero paga del 3 o 4 veces el IVA en el mismo producto, ¿viste? Una locura bueno, total. Y esto lo pero vienen hablando además hace décadas, ¿viste? Y no lo se resuelven, paga como un el impuesto al porcentaje. cheque, como todos los impuestos extorsivos que realmente no tienen sentido de ser, ¿viste? Es el país Pero prácticamente en Latinoamérica que lidera la presión impositiva. ¿Cómo puede haber un crecimiento? ¿Cómo puede haber un plan de inversiones de los propios ciudadanos del país? Y ni hablar lo que están visualizando los extranjeros. Las inversiones extranjeras cada vez son mínimas en la nación, sacando aquellos ejemplos como el que vos planteás, los que saben que van a sacar provecho y que van a poder evadir porque están en complicidad con algunos funcionarios del bueno, gobierno pero de turno, ¿no? lo que pasa es que una va de la mano de la otra. O Y sea, claro, si uno, los que tienen que sostener, no sostienen, eso después se traslada hacia abajo. En ujú, el caso del IVA, se aumentó primero del 16 al por eso. 18%, excepcionalmente, Ajá, luego del 18 al 21%, sí. eso lo hizo Domingo Cavallo, Claro, que prometió que lo bajaba, ¿viste? Y ahora que prometió Milei, que lo bajaba y bueno, el colega así dirigente fuimos, tuyo, ¿no? Milei, promete que no, que él ha sido uno de los mejores economistas del país y fíjate en qué situación estamos, ¿no? Bueno, Se toman esos ejemplos irrisorios, ¿no? Eso es lo llamativo. desde ya, y además con otra cuestión, ¿no? Cavallo tiene una larga historia en la decadencia nacional, Ajá, desde la estatización de la deuda externa, era un raro liberal, o no tan raro, pero que estatizaba la deuda privada y luego sí. se la transfería a la población. O sea, el Estado actuaba eh, acumulando deuda que habían tenido los grandes grupos económicos durante la dictadura militar, y Ujú. eso nos legó y nos condicionó todo el futuro posterior de nuestro país. ¿Y cómo se entiende Requerían entonces el crecimiento momentáneo, que bueno, ahora está en decadencia, lo estamos viendo día tras día, el deterioro que va teniendo justamente este liberalismo que tiene también su pelea interna en estas horas, cuando realmente la gente apuesta a eso? ¿Por qué se da? Porque hay un desencanto, la izquierda, la derecha, el centro no supieron ayornarse a los tiempos que corren y a resolver los problemas que tiene la gente, porque surgen estos tipos que, vistes, increíblemente tienen un momento de crecimiento, después, bueno, decaen porque realmente la gente empieza a olfatear o darse cuenta de la manipulación que hay y de la falta realmente de compromiso que tienen estos personajes nuevos y termina siendo también un nuevo descalabro y generando una nueva desazón en la sociedad. Mira, hay distintos factores. Uno es que efectivamente Argentina viene de dos fracasos importantes, ¿no? El Ujú. gobierno de Macri Y sí. terminó duplicando la inflación que Ujú. supuestamente iba a arreglar en 24 horas, Sí. ¿no? Y Como lo este dijo en la generó más pobres campaña. todavía de los que había, ¿no? O sea, un combo Claro, dejó perfecto para pobreza esta cero y situación. aumentó los Claro. pobres en 4 millones, nos dejó Ujú. una deuda sideral Ajá. y el Tenemos gobierno guardado, posterior. viste, el cuchillo, la tablita para ir a comer el asado el domingo, Sí, que no sí. se puede Y hacer, bueno, ¿no? y el Ah, gobierno mira, mira posterior también qué desencantó hipocresía a que los hay, ¿no? votantes. O sea,
cuando el voto al frente de todos fue para sacar a Macri, llenar la heladera, Sí, revertir la pérdida del salario en las jubilaciones, y eso sí, no se dio. Entonces, claro. son dos fracasos consecutivos que llevan a que la población tenga obviamente desencanto. Y Ujú. además hubo una política de ciertos sectores de poder para producir un Milei de alguna forma y 24 horas por 7 en algunos medios de comunicación tratar Posicionarlo, ¿no? de presentarlo De como una manera alternativa, de ¿no? vender espejitos de colores, ¿no? Efectivamente. Ahora, Qué pobreza que tiene la dirigencia y parte de la sociedad que habilita ese tipo de cosas, ¿no? Porque no, demuestra pero el deterioro existente que hay, ¿no? mira, lo que pasa es que cuando vos tenés a alguien que habla y Hmm, nunca se le repregunta y claro, dice algo y no pasa nada y no tiene exacto. consecuencias, Ujú, bueno, se está habilitando a... yo no digo, obvio, que no lo diga, que diga lo que opina, pero que eso pueda ser contrarrestado, debatido. seguro. Y hay una estrategia que tiene ese sector de la derecha que está con Milei, que Ujú, es no permitir el debate, o claro. sea, no permitir discutir los supuestos Para que nada, plantean. claro. Se encierran en su texto y otra cosa, Bueno, ¿no? vos fijate que cuando fue el debate de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones, Milei hizo sapo. O sea, Claro. se mostró la verdad, que no es alguien que verdaderamente tenga fundamentos. Y ahora, bueno, una parte de la población, alrededor de algunas de las cuestiones más disparatadas que señaló, como Sí. la compra y venta de órganos, o traernos el debate estadounidense sobre la aportación de armas acá, Ujú, que no es un tema en Argentina, que no es un problema que afecta a nadie, digamos, hay discusión, y además sin saber, como si una persona que quiere claro. tener para defensa en Argentina puede hacer el trámite, tener su arma registrada, etcétera. Ujú. Pero trabajando sobre eso, Milei, bueno, ha perdido credibilidad, al menos en una parte de quienes tenían Se expectativa en él que volcaron, lo iban a claro, para ese votar. lado. Ujú, ujú. Yo creo que en una parte él trabaja sobre un electorado que ya había apoyado a Juntos por el Cambio, pero también en otros sectores que, bueno, que son críticos de la Sí. dirigencia política, Ujú, y que alguno que los critica, ujú. digamos, se ve identificado. Ahora, lo cierto es que en la última elección nacional, las legislativas de noviembre del 2021, nosotros en lo que hace al Frente de Izquierda también tuvimos un buen resultado, tuvimos Ajá. 4 diputados nacionales, en provincias como Jujuy un 25% de los votos, que nos permitió que Alejandro Vilca, un trabajador, recolector de residuos, llegue al Parlamento Nacional. Volvimos a tener una diputada nacional por la ciudad, como Miriam Bregman, con Ajá. un 8% de los votos, después de 20 años que la izquierda no conseguía un diputado en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Sí. Buenos Aires, con Nicolás de Caño encabezando la lista, 2 diputados nacionales y resultados muy importantes en los municipios del segundo cordón de la provincia, el conurbano, Ujú. que llega hasta el 8 o el 10%. Por primera vez ingresamos concejales en La Matanza, en Merlo, en José Cepaz, en Moreno, lo cual implicó una transferencia de votos de sectores desencantados con el gobierno, Ajá. no hacia las variantes derechas, sino Ujú, hacia la izquierda, ¿no? Y ese es un dato de la ujú. realidad política nacional, que yo creo que el descontento ha seguido Sí. creciendo, no Ujú. se ha ¿Qué ha minorado pasado? más ¿Qué ha con las pasado de peleas pronto? dentro del Sí. gobierno, ¿no? ¿Qué ha Con las pasado peleas con dirigentes dentro. notables que ha tenido la izquierda como Luisa Mora? ¿Qué pasa con la izquierda que a veces no logra unificar ciertos criterios y posicionar un mensaje que sea más clarificador a la sociedad? Bueno, ahora es un momento donde hemos logrado una unidad bastante importante y eso Ujú. nos ha permitido ser tercera fuerza nacional. Luis es de los pocos que no está dentro del bloque que hoy es el Frente de Izquierda Unidad, ¿Y qué que pasó? ¿Qué aconteció ahí? Porque era un hombre que bueno, tenía cierta son credibilidad. opciones políticas que él Ujú. ha preferido mantenerse fuera de esta alianza que ya lleva Ajá. 11 años Sí. y que ha permitido que la izquierda se transforme en una voz importante de la política nacional. Ajá. Hoy con una presencia en el Parlamento, con 4 diputados nacionales, que bueno, que juegan un papel importante tratando de dar una posición independiente desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora Ajá. frente a las dos coaliciones gobernantes que enfrentan disputas internas muy fuertes, ¿no? Entre Alberto Fernández y Cristina, la vicepresidenta, dentro de Juntos por el Cambio también, entre el expresidente Macri y Larreta o Morales o Ujú. Facundo Manes, digo que son los precandidatos que han lanzado. Sí. Y frente a eso, en nuestro caso, se muestra una coherencia, una Ujú. trayectoria, una presencia permanente en las movilizaciones y reclamos de los sectores populares,
que bueno, que es muy diferente a la trayectoria que se puede ver en las dos coaliciones hoy mayoritarias, ¿no? Ujú. Que bueno, que son corresponsables del fracaso en el que está hoy nuestro país, ¿no? En la decadencia que ha venido instalándose, lamentablemente para quedarse, y que no tienen ninguna intención de revertirla, incluso fijando temas que son en el debate parlamentario que son del interés de ellos, sino del interés de la satisfacción de los reclamos populares, ¿no? Seguro. ¿La izquierda vos creés que puede tener una manera de competir directamente con las otras dos fuerzas del país y lograr un recambio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora hay un efecto, viste, de los piqueteros, supuestamente de las otras organizaciones sociales de la Argentina, que están haciendo como rancho aparte, no se preparan para eso? Esto seguramente va a generar una alta competitividad dentro del propio justicialismo, del peronismo tradicional, del kirchnerismo también y del cristinismo, porque evidentemente este deterioro de la coalición de la cual forma parte Alberto Fernández, desde el lineamiento del albertismo, que muchos dicen que es inexistente, puede generar un reacomodamiento político en la Argentina. ¿Considerás que es el momento oportuno para que la izquierda logre una mayor participación en las próximas elecciones? Bueno, hay que ver quiénes terminan siendo las o los candidatos de las otras fuerzas, ¿no? También Ajá, para ver cómo sucede y cómo se ven los alineamientos. Yo creo que sí. hoy Cristina Fernández está tratando de alinearse al peronismo Ujú, y para eso ha tomado parte del discurso de la oposición de derecha respecto de sí. las organizaciones sociales para favorecer a los intendentes y los gobernadores en un periodo preelectoral, ¿no? Ajá, Que bueno, que es algo muy preocupante porque ha pronunciado frases que son muy graves, ¿no? Esto de la tercerización de la ayuda, cuando sí. las organizaciones Ujú, sociales han sido clave durante la pandemia para ujú, tratar de que llegue algo, ¿no? Donde el Estado manda alimentos frecuentemente en mal estado, ujú. para atender a los que menos tienen, sabiendo que de ninguna manera es Sí. una salida, puede ser una salida permanente. Este Como te decía, resquebrajamiento que se da justamente en estas horas puede producir un antes y un después de la unificación que llegó a mantener en algún momento el justicialismo, el peronismo tradicional, con las nuevas fuerzas que se integraron desde la cámpora, el cristinismo y el arbentismo en los últimos tiempos. yo creo que el albertismo está más limado, por decirlo de Ajá, alguna forma, ¿no? claro. Está más debilitado porque Sí. el Ujú. aparato de poder permanente del Está peronismo perdido. me parece Claro. que va a seguir jugando con Cristina de alguna forma. Ajá. Ahora no tienen candidatos muy taquilleros, puede ser que lo traten de reciclar a Daniel Scioli, que por Sí. eso lo hayan llevado al Ministerio de Producción. Ujú, Pero bueno, veremos por ahí. De nuestra parte, como te decía, nosotros hemos hecho un planteo para que se creen puestos de trabajo genuinos alrededor de ujú. la reducción de la jornada laboral y también de la necesidad de un plan de obras públicas que se centre en la vivienda popular. Vos fijate una irracionalidad que tiene nuestro país, Ujú. es que lejos de disminuir, las familias que están en emergencia habitacional crecen. Claro. O sea, hemos pasado de Bueno, también con 2,5. la ley de alquileres que han generado, viste, eso Pero ha pasamos, trastocado no, todo, pero ¿no? ¿Qué te digo, querés? Sí, quien vive, sí, quien ni siquiera está en el mercado de alquileres, y ni sí. entra. O sea, vos Ni puede acceder, hemos exacto. pasado Ahí está. de 2,5 millones de familias que se encontraban en una situación habitacional A un número precaria a mucho tres mayor. coma ocho millones, a Claro, una casi 4 locura. El millones. doble, claro, se duplicó. Ahí tenés un claro ejemplo del Bueno, descalabro que se y, ha generado, ¿no? y no tenés ninguna política estatal, que vos te referías a las falencias que hay, Claro. de construcción de viviendas o préstamo hipotecario a bajas tasas para efectivamente poder avanzar en solucionar un Ujú, tema elemental, central, estructural, como es el acceso a la vivienda, ¿no? claro. Y bueno, nada de eso hay en Ujú, nuestro país. Verdaderamente es mínimo, es contado con los dedos de una mano ujú, las viviendas que se construyen con incentivo estatal. Y del otro lado tenés que la industria de la construcción funciona como reserva de valor y construcción de viviendas donde nadie va a vivir. Entonces, el censo va a dar muy claro. probablemente Ujú, un incremento de la tasa de viviendas vacías claro, mucho más que hay en abajo. las grandes ciudades en nuestro Y país. sí, Entonces, aparte de lo que generan son totalmente cuchas, palomeras, como digo yo, ¿no? Realmente construcciones que tienen un montón de falencias. Es vergonzoso lo que hacen, ¿no? Ese es bueno, el otro tema que y se ve por eso claramente en todo el tenés una conurbano, en las principales localidades del interior, una vergüenza absoluta. Pero bueno,
esperemos que puedan avanzar, Cristian, ustedes y unificar criterios como para lograr una mejoría urgente, porque la sociedad lo está necesitando y está padeciendo y sufriendo muchísimo todo este tipo de atrocidades. Así que bueno, hablamos en algún otro momento, gracias como siempre. Bueno, cómo no, muchas gracias. Quedan muchos temas, así que en Cómo cualquier no. momento te vuelvo a llamar, Desde ya a así disposición, a seguimos con disposición. las otras cosas. Un gran Hasta abrazo. luego. Un Un abrazo, hasta abrazo, luego. gracias. Cristian Castillo, un tipo que habla con también absoluta claridad, un dirigente que tiene una transparencia como la que está necesitando esta república, ¿no? Convulsionada, en situaciones realmente bastante críticas. Estamos necesitando eso, ¿no? Gente que hable con claridad, que exponga los problemas serios y las necesidades que necesita el pueblo que le vayan resolviendo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.